La bancarrota estratégica de Washington, la implosión táctica del Petroline y la trampa de la respuesta. Saludos cordiales y bienvenidos a De qué hablan Geo. Hoy es 21 de julio de 2026 y abrimos esta mesa de operaciones con la radiografía geopolítica y militar más densa, rigurosa y sin edulcorantes del mapa global. Amigos, lo que van a escuchar a continuación en esta emisión diaria no es un análisis mediático convencional, es metrología de inteligencia, física de la infraestructura y doctrina de combate. Hoy pasamos el bisturí forense sobre 4 frentes que están desmantelando en tiempo real la arquitectura del orden internacional. La bancarrota política de la Casa Blanca expuesta por el análisis británico in The Guardian. El colapso del comercio global en el estrecho de Hormuz, revelado por la inteligencia alemana en Der Spiegel. Perdón. La física de basification o la expulsión cinética de las tropas de Estados Unidos del Golfo Pérsico, según los informes de Sonar 21. Y el cambio doctrinario en el frente oriental, la necesidad de pasar de la reacción a la supresión total contra el complejo corporativo digital de la OTAN. Preparen sus cuadernos de bitácora, ajusten su enfoque porque entramos de lleno en la mesa de análisis. La bancarrota estratégica de Washington. Simon Tisdall y la autopsia del poder imperial. Amigos, abramos el expediente político que explica por qué la maquinaria militar de Estados Unidos está atascada en el barro. Y es que aquí el influyente analista británico Simon Tisdall acaba de publicar en The Guardian una autopsia, yo diría que feroz, sobre la administración Trump y su aventura en Irán. Como es de costumbre, pasemos el bisturí forense sobre el texto de Tisdall. La tesis principal del análisis británico es demoledora. La Casa Blanca no está atrapada por la capacidad militar de la Guardia Revolucionaria iraní, sino por la cobardía, la ignorancia táctica y el narcisismo de su propio presidente. Algo que hemos venido diciendo acá desde que Donald Trump obtuvo posesión de la Casa Blanca. Washington desató una guerra de desgaste sin la aprobación del Congreso, sin el respaldo de sus aliados de la OTAN y sin una estrategia de salida. Y es que miren el patrón recurrente de estupidez e impaciencia que denuncia Tisdall. Primero, el historial de fracaso en cadena. Tisdall señala que no es esta una sola anomalía, sino un patrón sistemático. Y es que lo hemos visto con el graniculente plan de paz de 20 puntos para Gaza, donde no se implementó ni la reconstrucción ni la desmilitarización, nada, dejando la zona en un limbo sangriento. Lo que vimos en Ucrania, donde Trump intentó presionar a Kiev. Bueno, antes que esto dijo que en 24 horas tenía resuelto el problema, ¿no? Pero bueno, igual, fracasó. Le dio la espalda a Zelensky y pretendió apaciguar a Vladimir Putin sin entender jamás las causas profundas del conflicto. Ahora, ese mismo diseño de improvisación irresponsable lo repite en el Golfo Pérsico. Número 2. La trampa del memorando de junio y la parálisis operativa. Tisdall expone la falla fatal de la diplomacia de la Casa Blanca. En junio, Trump celebró con gran triunfo personal un memorándum de entendimiento para congelar el conflicto por 60 días. Pero el punto 5 de dicho acuerdo legitimó de facto el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Y ups, al darse cuenta del desastre, porque ellos escribieron esto, ¿no? Washington intentó dar marcha atrás y reanudar los bombardeos diarios contra la infraestructura civil. Algo así como un alcohólico, ¿no? Que toma un trago esperando un resultado diferente, ¿no?
La reanudación de los ataques solo ha logrado resistir el régimen de Teherán, disparar los precios del petróleo y amenazar con crímenes de guerra. Número 3. La fractura aliada y el ruego del Vaticano. El aislamiento de Estados Unidos es absoluto, amigos. Los aliados europeos de la OTAN observan atónitos y yo diría que también aterrorizados tras ser humillados en la cumbre de Ankara. Las encuestas muestran que la mayoría del pueblo estadounidense rechaza esta aventura de 100 mil millones de dólares que solo alimenta la inflación interna. Y el mismo Congreso estadounidense exige formalmente el fin de las hostilidades. La desesperación diplomática es tal que el Papa está realizando un valiente e inusual intento de mediación en Roma. Como sentencia Tisdal, ¿no? Cuando la superpotencia ignora al Congreso, a sus aliados y a su pueblo, quizás lo único que queda por hacer es rezar. Y número 4, el factor China y el reordenamiento del Pacífico. Mientras Washington se desangra económicamente en el Golfo, Pekín observa y toma nota. La prueba de misiles balísticos lanzados desde submarinos realizada por China la semana pasada en el Pacífico Sur. Amigos, esta es la señal inequívoca de que la superpotencia asiática está cosechando ingentes beneficios y económicos y estratégicos del caos estadounidense. Tarde o temprano, les digo una cosa, tal y como lo dice este periodista, Pekín explotará esta debilidad militarmente en Taiwán y el Indo-Pacífico. Y número 5, el veredicto final. La Declaración de Independencia de 2026. Es que el análisis de Tisdal cierra con un llamado directo a la historia. Al igual que Thomas Jefferson en 1776, el mundo debe reconocer una verdad evidente. Esta guerra no está haciendo grande a Estados Unidos, sino que lo está convirtiendo en una nación más pequeña, mezquina, aislada y miserable. Pero la solución no vendrá de los despachos de la OTAN. Y es que, como siempre les he dicho acá, fueron los propios ciudadanos estadounidenses quienes eligieron este liderazgo y lo pusieron al planeta. Así que serán ellos quienes paguen el precio más alto en sus bolsillos y en sus vidas. Se necesita urgentemente de una nueva declaración de independencia de Donald Trump para este año 2026. Y no es un chiste, no es una broma, es cierto. Y los únicos que lo pueden hacer es el pueblo estadounidense. Así pues que el diagnóstico de que hablan Geo se confirma. El verdadero colapso de la hegemonía occidental no empieza en los tanques de petróleo de Hormuz, sino en la bancarrota moral y estratégica de sus propios líderes. Dígase, en este caso, Donald Trump. A ver, entremos a la física del estrangulamiento, Der Spiegel, y el reordenamiento imposible del Golfo Pérsico. Incorporamos la pieza final que termina de armar el rompecabezas geopolítico de este 21 de julio. La revista alemana Der Spiegel acaba de publicar un informe forense devastador sobre el colapso del comercio en el estrecho de Hormuz y el pánico estructural de las petromonarquías del Golfo. Así pues, pasemos al bisturí forense sobre las cifras reales del artículo. El informe confirma que el tráfico marítimo comercial por Hormuz ha caído a un mínimo histórico absoluto. Apenas 3 buques de carga cruzaron el paso el pasado jueves, lo que Washington concibió originalmente como una operación militar para neutralizar la capacidad nuclear de Teherán se ha convertido en la práctica en la entrega de un arma económica de destrucción masiva. Sí, como bien citó el ex vicepresidente iraní Mohammad Mohber, una herramienta geopolítica comparable en poder a la bomba atómica. Mm. Teherán tiene hoy la capacidad de paralizar el 20% del petróleo y del gas natural licuado GNL global con una simple orden.
Miren la radiografía del colapso, estado por estado, que revela la inteligencia alemana. Primero, la parálisis portuaria e industrial de los Emiratos Árabes Unidos. El puerto de Jebel Ali, uno de los 10 megapuertos de contenedores más grandes del planeta y el pulmón del comercio entre Asia y Europa, ha sufrido una caída del 90% en el transporte de carga. Imagínense ustedes, 90%. La respuesta desesperada de los Emiratos Árabes Unidos ha sido acelerar la ampliación del oleoducto de ADNOC, del que hablábamos anteriormente, ¿no? Y proyectar una terminal de contenedores masivos en Furiah. El problema técnico: Furiah está situada al sureste del estrecho, plenamente expuesta en la cuenca del Golfo de Omán, dentro del rango de tiro directo de la artillería de cohetes, misiles de crucero y drones de la Guardia Revolucionaria. No es una zona segura, es un blanco estático. Segundo, la estrangulación económica de Irak y Qatar. El impacto en Irak es clínico. De exportar 93 millones de barriles mensuales por vía marítima antes del conflicto, cayó a escasos 10 millones de barriles en abril, destruyendo la caja fiscal del Estado iraquí. Bagdad intenta desesperadamente construir a marchas forzadas un oleoducto de 700 kilómetros desde Basora hasta Haditha para intentar conectarse con el Mediterráneo a través de Turquía, en Ceyhan, Siria, en Baniyas, o Jordania, en Acaba. Pero hablamos de reconstruir tuberías clausuradas en los años 50 o destruidas en el 2003. Proyectos que requieren millas de millones de dólares y un horizonte de varios años que la economía global, pues, no tiene. En cuanto a Qatar, el mayor gigante del GNL, la situación es aún peor. Tras el ataque iraní a un buque metanero a principios de julio, la logística de superinframiento se ha paralizado. Las viejas ideas de trazar un gasoducto transcontinental hacia Turquía, cruzando Arabia Saudita, Jordania y Siria, enfrentan fricciones políticas e inversiones titánicas. Para el GNL catarí, sencillamente no existe reemplazo logístico a corto ni mediano plazo. Tercero, el espejismo terrestre y la infraestructura de emergencia. Ante la parálisis naval, los países del Golfo pretenden sustituir barcos con camiones y trenes. Se acelera el ferrocarril del Golfo, una red de 2.000 kilómetros concebida para conectar Kuwait con Mascate, Omán, así como la resurrección del histórico ferrocarril de Hiyaz hacia Turquía. Sin embargo, este trazado terrestre apenas está completado al 50% y su horizonte operativo apunta al año 2030. Respecto a la idea fantasiosa de cavar un canal marítimo artificial a través del terreno montañoso de los Emiratos Árabes Unidos, los analistas alemanes son categóricos. Es una imposibilidad técnica y financiera que solo crearía un nuevo objetivo militar para Teherán. Así pues, el diagnóstico final de Der Spiegel valida punto por punto la doctrina de que hablan Geo. Incluso sumando todas las expansiones de oleoductos y carreteras proyectadas, las rutas alternativas solo podrán absorber un tercio del petróleo bloqueado dentro de varios años. Ni siquiera podríamos decir para el 27, no, dentro de varios años, quizás en los 30 o 35. El arma económica de Hormuz no solo ha desmantelado el flujo energético del presente, ha reescrito la geografía industrial de la próxima década. Las guerras de desgaste moderno no solo destruyen divisiones en el frente, amigos, obligan a rediseñar bajo el fuego de artillería y drones, principalmente drones, toda la arquitectura logística de la civilización humana. Y es que miren una cosa, de lo que hablamos, lo que veníamos hablando en el video anterior, ¿no? Esta implosión táctica del Petroline y la emboscada de Bab el-Mandeb. Pasemos el bisturí forense sobre la falla técnica
estructural que el optimismo tecnócrata en Occidente pretende ignorar. A ver, analicemos la física del oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, el Petroline, que le llaman, ¿no? Esta tubería de 48 pulgadas se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros desde los campos de Abqaiq hasta la terminal marítima de Yambú en el Mar Rojo. Sobre papel, Riad afirma que puede transportar hasta 5 a 7 millones de barriles diarios. MBD, ¿no? Millones de barriles diarios. Sin embargo, llevar esta infraestructura al límite de saturación presenta 3 cuellos de botellas técnicos insuperables. Primero, la paradoja del flujo para el mercado asiático. Más del 75% del crudo saudí no se vende a Europa, sino a las refinerías de China, India, Japón y Corea del Sur. Si un superpetrolero tipo VLCC, Very Large Crude Carrier, carga en la terminal de Yambú con destino a Asia, no navega hacia el norte rumbo a Suez. Tiene que descender al sur, atravesando obligatoriamente las 18 millas náuticas del estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Y quién ejerce el control de fuego asimétrico en esa zona? Las fuerzas de Ansar Allah en Yemen. Mover la carga de Hormuz a Yambú para enviar petróleo hacia Asia no es una solución estratégica. Es simplemente mover el buque de la zona de negación de la Guardia Revolucionaria para meterlo de lleno en la zona de cacería de los misiles balísticos antibuque hutíes. Segundo, la vulnerabilidad física de la red de bombeo. Para empujar millones de barriles de crudo pesado a través de 1.200 kilómetros de terreno desértico se requiere una cadena interrumpida de 11 estaciones de bombeo de alta presión. Booster Pump Stations, que le llaman, ¿no? Como ya se demostró en ataques previos, neutralizar 2 de estas estaciones clave mediante enjambres de municiones moredoras, como drones, destruye la compresión de flujo y paraliza la tubería por completo durante semanas. Tercero, la capacidad de almacenamiento y almacenamiento en Yambú. La terminal de Yambú no fue diseñada estructuralmente para asumir la totalidad del volumen de exportación del Golfo Pérsico. Carece de la densidad de tanques de almacenamiento de crudo y de los puntos de amarre, monoboya, necesarios para despachar de manera continua una flota de superpetroleros sin generar un cuello de botella logística masiva en aguas del Mar Rojo. La conclusión técnica de esta mesa de operaciones es categórica. El intento de puentear el estrecho de Hormuz mediante el Petroline saudí es un paliativo de ingeniería militar altamente vulnerable. Sin la neutralización total de los vectores asimétricos en el sur del Mar Rojo, la solución de Yambú es solo una ilusión logística que, como pueden ver, termina en una emboscada. Ahora bien, siempre en el mismo contexto, pero esta noticia me acaba de llegar y nos viene de Larry Johnson en su Substack Sonar 21 de la expulsión cinética de Estados Unidos en Medio Oriente. Sí. Así que integramos al análisis de este 21 de julio una pieza de inteligencia militar crucial revelada por el analista Larry Johnson en Sonar 21. Ténganlo claro, lo que estamos presenciando en el Golfo Pérsico ya tiene una definición operativa exacta. Debasification, o el proceso de expulsión física de las tropas y actos activos estratégicos de Estados Unidos del Medio Oriente. Así pues, pasemos el bisturí forense sobre los datos de combate. Larry Johnson revela que en abril, Teherán entregó una exigencia formal para la retirada total de las tropas estadounidenses. ¿Se acuerdan? Washington la ignoró. La respuesta iraní no se hizo esperar.
2 semanas de ataques quirúrgicos que han producido una evacuación de facto de las instalaciones militares en Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Miren el nivel de degradación estratégica. Colapso de mando y control. El cuartel general de la Quinta Flota de la Armada en Bahrein está en ruinas, tal como lo dijimos anteriormente, ¿no? Más grave aún, el Centro Combinado de Operaciones Aéreas, por sus iniciales CAOC, en la base de Al Udeid, Qatar, el cerebro del poder aéreo estadounidense en la región, tuvo que ser cerrado de emergencia y trasladado a la base aérea de Shah, en Carolina del Sur. El mando aéreo del Golfo Pérsico hoy se opera a 10.000 kilómetros de distancia, amigos. Ceguera de sensores de 5.000 millones de dólares. Durante los primeros 43 días de la contienda, Irán no buscó saturar defensas a ciegas, ejecutó una doctrina de ceguera estratégica. En las primeras horas destruyó el radar ultratempranero ANFPS 132 en Qatar y en un plazo de 72 horas neutralizó los 4 sistemas TAAD ANTPY-2 desplegados en Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Sin la red de alerta temprana, la respuesta quedó regalada a las baterías Patriot, consumiendo el 86% del inventario combinado de misiles interceptores en solo 5 semanas. Un intercambio catastrófico de disparo interceptores PAC-3 y de $4 millones contra los drones Shahed de $20,000, $15,000. La huida estratégica de los activos ISR. El ejemplo más claro de esta retirada es el repliegue de los drones de vigilancia marítima de alta cota MQ-4C Tritón, valorados en $240 millones. Tras los brutales ataques con misiles balísticos los días 11 y 12 de julio contra las bases de Muwafaq Salti y Al-Hussein en Jordania, el Pentágono ordenó replegar estos valiosos activos hacia la base de Sigonella en Italia. Sigonella en Italia. Ante la imposibilidad de proteger los hangares en tierra, ¿no? Estados Unidos ha preferido salvar sus activos replegándose al sur de Europa. Pero Italia dice que no fueron ellos, ¿no? Que ellos no tienen que ver absolutamente nada con esto, que no son parte del conflicto, ¿no? Pero bueno. La conclusión operacional de Larry Johnson coincide plenamente con nuestra doctrina, amigos. Tras la muerte del memorándum de entendimiento, Irán ha convertido la estancia en las bases militares del Golfo en un infierno inviable. Ya no es una decisión política de la Casa Blanca decidir cuándo o cómo retirarse del Golfo Pérsico. La precisión balística y asimétrica de Teherán está tomando esa decisión por ellos. Y bueno, dejemos por un lado el Medio Oriente y vayámonos al Oriente Europeo. Y hablemos de la trampa de la respuesta. ¿Por qué 400 drones sobre Moscú exponen un error doctrinario? Y bien, amigos, seguimos con nuestra mesa de operaciones y analizamos un debate doctrinario de altísima intensidad que está teniendo lugar en los núcleos de inteligencia en Moscú. Así que entremos de lleno sobre los hechos. Tras la neutralización de una armada masiva de más de 400 drones lanzados contra la capital rusa por el régimen de Kiev, la vocería oficial prometió una respuesta por separado. Sin embargo, analistas geopolíticos e ingenieros militares como Vladimir Kiryev advierten algo trascendental. Y esto es lo que yo les traigo a la mesa para que ustedes también lo analicen, amigos. Seguir hablando de responder no es una muestra de fuerza, sino el síntoma de un error estratégico fundamental. Y es que miren la física del problema. Responder es una acción reactiva. Es cederle al enemigo el derecho de marcar el ritmo y la pausa del conflicto. Mientras Kiev ataca infraestructuras civiles u urbanas
para montar demostraciones mediáticas ante sus patrocinadores de la OTAN y justificar el flujo continuo de dólares, Moscú responde con golpes de precisión puntuales. El resultado es un juego de ping-pong bélico, donde no se busca la victoria rápida, sino que se perpetúa un ciclo de reacción constante. Sí, se tiene entendido, es una guerra de desgaste, pero la gente ya está cansada de esto. Como señala Kreyev, esta lógica reactiva obedece a tres frenos internos. La persistencia de tecnócratas que aún miran por encima del hombro esperando negociaciones con Occidente, y ese es el gran problema. El temor infundado a una escalada con países que ya han aplicado todas las sanciones posibles. Y la inercia de actuar bajo un marco jurídico tradicional en medio de una guerra de aniquilación asimétrica. Amigos, la conclusión de este análisis es implacable. En una guerra de desgaste, no se gana interceptando el 95% de las flotas de drones ni respondiendo de forma proporcional. Se gana suprimiendo la capacidad física que hace posible estos ataques, neutralizando de raíz los nudos ferroviarios de la logística occidental, los puentes sobre el Dnieper, la red eléctrica industrial y los centros de mando. Cuando la doctrina pasa de la reacción a la supresión total, pues la diplomacia del desgaste ahí colapsa, ¿verdad? La guerra corporativa y digital. Y regresamos al análisis del coronel Bezrukov, que desenmascara el verdadero enemigo de Rusia. A ver, amigos, presten máxima atención a la revelación que acaba de sobrevolar la mesa de operaciones. En ese debate de altísimo nivel entre el doctor de economía Mikhail Delyagin, del que hablamos ayer, y el célebre coronel del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Andrei Bezrukov, me disculpan que no lo transmití ayer, pero estas cosas las tengo que traducir y con mucha delicadeza, ¿eh? Pues definió la verdadera naturaleza de la guerra en este 2026. Y la conclusión es escalofriante. Los estados occidentales son la fachada. Los verdaderos beligerantes son las corporaciones militares digitales. Bueno, pues entremos de lleno a las declaraciones de Bezrukov. El oficial de inteligencia señala que la confrontación actual no es un duelo convencional entre Rusia y la OTAN. Dice que el verdadero enemigo es un entremado corporativo que abarca desde la industria pesada europea, como Rheinmetall, hasta los gigantes tecnológicos y Silicon Valley, Palantir, Anduril, Lockheed y la red de magnates del control digital. Para estas corporaciones, Ucrania no es una causa noble ni un aliado. Es un terreno de pruebas para experimentar tecnologías de inteligencia artificial, control algoritmo, de la mente humana y guerra cibernética que luego comercializarán en todo el mundo. ¿Mm? ¿Se acuerdan de Pakrovsk, hoy Mirnograd? La, la desesperación que tenían los ucranianos de no separarse de Pakrovsk, incluso y quisieron hacer un shock, estilo Shock Norris, Delta Forces, para ir a rescatar algo que habían dejado ahí perdido. Y aquí, de que hablan Geo, descubrimos la información a través de nuestros amigos, de nuestra contraparte ahí, de la Federación Rusa, que se había encontrado inteligencia de alto nivel en un búnker en Pakrovsk y muchas armas futuristas. Esto es, amigos. Pero bien, miren la trampa que denuncia el economista Delyagin. Un Estado, por autoritario que sea, tiene la obligación de mantener con vida a su población y cuidar su territorio. A una corporación privada, en cambio, la devastación humana le es absolutamente indiferente mientras sigan fluyendo los contratos de defensa, los algoritmos capturados y datos. Y por supuesto,
la plática no. Por eso la estrategia de Occidente no es la victoria rápida ni el conflicto nuclear, sino cocinar la rana a fuego lento, debilitar progresivamente a Rusia a través del sabotaje de infraestructuras críticas, la presión biológica y el control mediático. Bezrukov advierte que no estamos ante una crisis pasajera, sino ante la consolidación de un nuevo modelo socioeconómico global donde el territorio pierde valor frente a la infraestructura y el control digital de la población. La respuesta a este desafío no vendrá de respuestas diplomáticas o negociaciones con fachadas estatales, sino de organizar la inmensa mayoría global que rechaza convertirse en un experimento de complejo militar tecnológico. Sí. Esto nos debe poner a todos en alerta, amigos, porque si están utilizando a Ucrania como experimento, nosotros acá en este continente tenemos experiencia de cómo la CIA ha experimentado con nuestros indígenas, por ejemplo, ¿no? Cómo inventaron ese término de tierra arrasada allá por Guatemala, ¿no? Les cuento, ¿no? O sea, lo que estamos viendo hoy que están utilizando a Ucrania como una tierra de experimentos no es una primicia, es el actuar común del Estado profundo estadounidense. Hoy es Ucrania, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y ojo, que vienen con la banderita de progreso, con la banderita de por tu bien, te vamos a hacer las cosas más fácil. Así fue como convencieron a los ucranianos. Te vamos a hacer europeos. Vas a tener acceso a Europa. Vas a tener buenos salarios en euros. Por tu bien. ¿En qué terminó Ucrania ahora? En un campo de batalla experimental. ¿Eso es lo que queremos para nuestra Latinoamérica querida? Que estas corporaciones digitales entren y empiecen a experimentar con nosotros, principalmente con nuestros hijos, con nuestras futuras generaciones. Digo, solo digo. Y bueno, pasemos al confinamiento logístico, crisis de combustible en Kiev y la destrucción de la infraestructura dual. Pasemos de inmediato a revisar las informaciones que llegan desde el Teatro Operacional de Sumy, Kharkov y el centro de Ucrania en este 21 de julio de 2026. La física de la guerra ha dado un giro definitivo hacia el aislamiento logístico y el colapso de la infraestructura dual. Así pues, pasemos el bisturí forense sobre los hechos. Tras la decisión del régimen de Kiev de autorizar ataques contra instalaciones comerciales y de negocios en regiones fronterizas rusas, la respuesta ha sido una escalada de supresión a escala masiva. En Sumy, una ola de misiles Gerán redujo a cenizas el centro logístico e hipermercado Epicenter. A ver, un Epicenter, amigos, es como un PriceMart, pero 3 veces más grande. Sí. Estos epicenters son enormes. Se necesitan, se necesitan quizás 2 días para visitarlo completamente. O sea, muy ordenados, bien amplios en productos y tienen cafeterías, es una cuestión impresionante estos epicenters. Y en Ucrania hay varios. Yo tuve la oportunidad de ir a comprar ciertas herramientas ahí. ¿Ya? Y mi esposa que le fascinan las orquídeas también. Sí. Uh, la sección de orquídeas es enorme. Imagínense ustedes, en medio de Ucrania, encontrarse una sección de orquídeas de todas partes del mundo enorme. Fantástico, estos lugares epicenter. Pero lo que pasa es de que fueron utilizados por las fuerzas de Kiev como almacenes de drones de largo alcance. Al mismo tiempo, ataques de precisión contra depósitos de carga y camiones cisternas en la región de Dnipropetrovsk han cortado la raíz del flujo de productos derivados del petróleo. Así pues, miren el impacto directo en las ciudades claves. Analistas militares y canales de monitoreo confirman que el desabastecimiento de combustible ha comenzado a congelar las redes de transporte en Kiev, Odessa,
Poltava, Cherkasy y Nikolaev. El transporte pesado dejó de ser un vector civil neutral al convertirse en plataformas móviles de lanzamiento de drones camuflados, obligando a golpear la flota de carga. La consigna en zonas como Sumy es clara. El confinamiento energético ha comenzado y se requiere la evacuación antes de la llegada de invierno. Paralelamente, la doctrina táctica en el frente cambia a pasos agigantados. En la región de Kharkov, en Kashaya Lopan, en la frontera al norte de Kharkov entre Rusia y Ucrania, el bando ruso ha abandonado las embestidas frontales contra posiciones fortificadas para desplegar grupos de asalto de 2 a 5 hombres que se infiltran sigilosamente en la zona gris y limpian los bastiones urbanos. Y mientras la propaganda de Kiev intenta sostener que puntos estratégicos como Konstantinivka siguen bajo su control, las imágenes de sus unidades rodeadas en sótanos desmienten la narrativa oficial. La pérdida de más de 10 localidades en tan solo una semana confirman que la guerra de desgaste ha dado paso al colapso defensivo. Y están estas imágenes que se están volviendo virales de estos dos soldados ucranianos con su bandera de Ucrania, y las imágenes creo que representan a Syrskyi y la otra tiene la imagen de Zelensky, y después la botan al suelo y recogen la bandera rusa. No, esto es falso, esto es lo que realmente sucede. Nos han abandonado y los rusos nos están tratando bien. No sé si han visto las imágenes, muy interesantes. Y bien, pasemos al terrorismo logístico y el último umbral. Golpes preventivos contra las fábricas de la OTAN. ¿Mm? Así pues, amigos, cerramos la mesa de operaciones de hoy abordando el vertiente más peligrosa de esta fase del conflicto. Analizamos con rigor quirúrgico los ataques recientes y las advertencias del analista Yevgeny Mikhailov. Pasemos el bisturí forense sobre los hechos. Tras la interceptación constante de oleadas de drones sobre la región metropolitana de Moscú, el régimen de Kiev ha cambiado de táctica, atacando la infraestructura logística civil estratégica, ¿verdad? Los centros de distribución masiva de Wildberries en Tambov y Electrostal. Y si no me equivoco, también bodegas de Ozon. Ya les he dicho, ¿no? Wildberries y Ozon es como el Amazon de Rusia, ¿no? Kiev argumenta que destruye suministros para el ejército. No es cierto, es mentira. Como siempre, la media occidental trabaja en retrospectiva, ¿no? Lo que ellos hacen, dicen que es el otro que lo está haciendo, ¿no? Pero la realidad operativa es otra. Se trata de una campaña de terrorismo psicológico diseñada para alterar la cotidianidad de la población rusa, interrumpir el comercio interior y generar descontento social. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión planteado por Mikhailov radica en la respuesta estratégica exterior. Tras 4 años y medio de confrontación, la diplomacia rusa ha dejado claro que el tiempo del diálogo ha concluido. Con países europeos abriendo abiertamente plantas de producción de drones y misiles para las Fuerzas Armadas de Ucrania dentro de sus propias fronteras, Moscú se enfrenta a un dilema de supervivencia: ignorar la retaguardia de la OTAN o neutralizar la amenaza en su origen. La tesis de Mikhailov es contundente y apela al principio de disuasión directa. Para finalizar la militarización acelerada de Europa, Rusia debe demostrar la determinación de golpear instalaciones de producción militar en suelo europeo. El mito del artículo 5 de la OTAN se pone a prueba frente a la realidad de una guerra existencial. Como bien señala la Cancillería, cuando los diplomáticos agotan las palabras, la física de las armas toman el control. Ya les he dicho, amigos, europeos, prepárense. Y bien, amigos, la conclusión de este 21 de julio no admite espacio para optimismo ingenuo ni la propaganda política. Desde las oficinas vacías de la Casa Blanca hasta los hangares evacuados en Jordania y las terminales paralizadas en el Golfo Pérsico, la física de la infraestructura y el poder asimétrico han impuesto sus propias leyes. La era de las hegemonías basadas en la fachada diplomática ha terminado. Hoy el mundo
se reorganiza bajo el fuego, los algoritmos y la resistencia militares. Ahora la palabra la tienen ustedes en la mesa de debate. Quiero leer su análisis en la caja de comentarios. ¿Consideran que la estrategia de Teherán en Hormuz y Bab el-Mandeb han neutralizado de forma permanente la capacidad de proyección naval de la OTAN? ¿O creen que el complejo corporativo digital buscará una escalada aún mayor, golpeando infraestructuras críticas en la retaguardia? Los leo en comentarios. Y bien, amigos, espero que este análisis haya sido de su utilidad. Si lo ha sido, pues denle en me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos UAP. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.